La Red Latinoamericana de Cuidadores presenta la conferencia La soledad no deseada, con la psicóloga Luisa Guerrero, directora de Legatus. Bienvenidos. Bienvenidos a la charla que vamos a tener hoy sobre la soledad no deseada. Hoy tenemos una conferencista de lujo, donde inicialmente quiero agradecerle de corazón. Es una persona que sabe mucho del tema, una aliada de la Red Latinoamericana de Cuidadores, una embajadora nuestra, con quien estamos trabajando muy de la mano proyectos aquí en Bogotá. Y aparte de Usted me dará triunfar, Mónica. Mónica, por favor. Qué pena a todos y a Luisa. Que estamos trabajando proyectos muy importantes aquí en Bogotá para el desarrollo del cuidado de las demencias. No quiero entonces demorarlos más, sino nuevamente darle las gracias a todos los que nos acompañan y a Luisa. Bienvenida. Está tu auditorio y ya soy un invitado más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a todas las personas que se conectan el día de hoy. Vamos a conversar sobre el tema de la soledad no deseada, especialmente cuando tenemos personas mayores, pero también cuando nosotros somos cuidadores. Listo, entonces, en principio, pues decirle a la Red Latinoamericana de Cuidadores que muchísimas gracias por la invitación, por tenernos a nosotros en cuenta. Y muy seguramente, si ustedes van teniendo preguntas, van teniendo dudas, por favor, también me lo van haciendo saber. La idea es que esto lo podamos conversar. Va a ser un espacio donde lo que vamos a hacer es que específicamente yo les voy a hacer algunas preguntas y ustedes por el chat me van contestando, si les parece, porque es importante que lo hagamos de manera interactiva. Bueno, las personas de pronto que tengan el micrófono encendido, si lo apagamos, por favor, con eso no tenemos retorno del sonido de otros lugares y así se escucha más limpio el sonido. Bueno. ¿Listo? Sí. Bueno, como Juan Carlos lo mencionó, mi nombre es Luisa Fernanda Guerrero, yo soy psicóloga clínica y soy cofundadora de una empresa hermosa y maravillosa que se llama Legatus. Espérenme un momentico que creo que tienen los micrófonos prendidos, a ver si las personas nos pueden ayudar un momentico. Listo, muchísimas gracias. Entonces, pues como les contaba, yo soy Luisa Fernanda Guerrero, soy cofundadora de Legatus, una empresa maravillosa que tiene como... ¿Qué pasa? Qué pena, es que se escucha mucho el sonido. ¿Quiere comer pan o compramos tortillas? Venga. Vengan a ver. Listo, creo que ya lo logramos. Listo, entonces, pues nada, soy cofundadora de una empresa maravillosa que se llama Legatus y Legatus se dedica al acompañamiento de estimulación en casa a la persona mayor. Esta es una empresa maravillosa que nace en el seno de la Universidad Javeriana y que nace de una necesidad de nosotros como creadores de esta idea inicialmente, de saber que nuestros abuelos necesitaban acompañamiento en casa y que no había nada profesional que de la forma como nosotros lo queríamos, que estuviera con nuestros abuelos, trabajaran de temas físicos, cognitivos y socioemocionales. Entonces nace Legatus como esta alternativa para que profesionales en psicología realicen el acompañamiento y estimulación en casa a la persona mayor por 3 horas en todo el país. Entonces, pues nada, ya con esto, contándoles, pues tenemos mucha experiencia en temas de soledad específicamente y por eso es que vamos a hablar hoy de la soledad no deseada. ¿Listo? Entonces, en principio, en efecto, la soledad tiene un efecto muy negativo en la salud. Las personas socialmente saludables, según un estudio, tienen un 50% menos de posibilidades de morir prematuramente. Esto es un porcentaje bastante alto y nos invita a pensar nosotros cómo estamos manejando la soledad nuestra o la soledad de las personas que están a nuestro alrededor. Esto es bastante impactante. La soledad además es una situación que nos pone a todos en riesgo. ¿Por qué? Porque se nos libera una hormona que se llama el cortisol y nos pone siempre en una sensación continua de desesperanza. Nos lleva a la tristeza, a la ansiedad y en muchas ocasiones nos lleva a la muerte, a la ideación suicida.
Esto es comparado con el consumo excesivo de alcohol, del tabaco, con la obesidad y el ejercicio, o sea que esto no es una cosa menor. El exceso de soledad es más fatal que fumarse 15 cigarrillos diarios. ¿Sabían ustedes esto? Es por esto que aquí viene algo súper clave y es, en este mundo estamos tan conectados con nuestros aparatos, estamos llegando a tantos lugares, le podemos escribir a tantas personas, pero nunca hemos estado tan conectados y asimismo nunca nos hemos sentido tan solos. ¿Les ha pasado que están en casa y están con toda su familia y cada uno está en el celular? Estamos solos, no estamos compartiendo con las personas que están al frente de nosotros. Y es allí donde el aislamiento, hay dos cosas muy importantes que necesitamos tener claro y es, una cosa es el aislamiento y otra distinta es la soledad. El aislamiento es mantener el contacto nulo con la persona, ¿sí? Y la soledad es un estado emocional que me hace sentir que a pesar de que tenga a veces personas alrededor, yo no me siento tranquilo porque todavía me sigo sintiendo solo. Y es derivado de no tener la capacidad de mantener las relaciones sociales que yo quiero tener. A veces quiero tener más amigos, a veces quiero tener con quién salir a tomarme un café y no tengo con quién. ¿Se han preguntado ustedes a quién o cuál es la persona, la primera que llamarían si algo pasa? ¿Se les viene a alguien a la cabeza? Si es así, ya digamos que tiene un factor protector bastante importante, ¿sí? Y es clave que nosotros, si no lo tenemos, si cuando decimos si algo me pasa, si tengo que salir corriendo a medianoche y no tengo a quién llamar, tengo que empezar a buscar ese factor protector o esa persona protectora para mí. Además de las herramientas de instalación de baldosas, Voy a silenciar de pronto a alguien que por aquí me aparece, no sé si me puedan ayudar, de pronto Juan Carlos, con las personas que aparecen, ya, creo que ya. Listo. Entonces, esto proviene de un desequilibrio de lo que nos encantaría que pasara y lo que definitivamente no tenemos. Nos encantaría tener amigos con quien salir, nos encantaría tener con quien conversar o con quien estar en un grupo de lectura, pero no los tenemos. Y ahí es donde entra esa sensación de soledad que genera un desequilibrio emocional en mí. Vamos a mirar hacia adentro. Y cuando digo vamos a mirar hacia adentro, me refiero específicamente a que a veces nos cuesta mucho estar solos. No sé si alguno de ustedes, y por favor, cuéntenme en los comentarios, en el chat, si les ha pasado que a veces están en la casa, pero ustedes necesitan sí o sí tener o el televisor prendido o la emisora prendida, porque necesitan tener algún ruido y ni siquiera es que le presten atención a eso, es que necesitan tener algo externo que los haga sentir acompañados. Y cuando digo miremos hacia adentro, es que es necesario a veces aislarnos y ver hacia nosotros mismos, salir del celular, de los ruidos generales que tiene la ciudad o el entorno en el que me encuentro. ¿Por qué? Porque con esto lo que hago es fortalecer los cimientos de lo que puede pasar los próximos meses en mi vida. Cuando me aíslo un poco, pongo todo en calma y empiezo a pensar cuáles son mis objetivos, qué me gustaría hacer, qué es lo que he dejado de hacer y qué tengo que retomar, empieza uno a crear nuevamente esas bases para los próximos meses. O sea que es importante, sí, mantenernos en alguna ocasión aislados de lo que significa el ruido continuo. Esto es un regalo que nos tenemos que dar. No es soledad, es muy diferente a la soledad. ¿Listo? Todos tenemos cierto miedo a la soledad impuesta. No siempre las personas estamos dispuestas a sentirnos solas. Una cosa es cuando yo decido vivir solo porque me gusta, pero además mantengo una relación fuerte con una, dos, tres personas, o si soy socialmente activo con varias personas. Y otra muy distinta es cuando me toca vivirla. Y me toca vivirla por muchas situaciones, porque no tengo una pareja, porque no tengo amigos, porque tengo activas a diario los microabandonos. Probablemente pasa mucho en las personas que tienen o que tuvieron en la infancia abandonos, que cuando están ahorita de adultas
tienen alguna interacción con otra persona y si la persona, por ejemplo, mira el reloj o hace algún gesto, siente inmediatamente que la están rechazando y ahí es donde ¡pum!, se activan los microabandonos y nosotros tenemos que ser conscientes de que se nos están activando esos microabandonos y que muchas veces no es que las personas no quieran estar con nosotros, sino que somos nosotros los que nos activamos con alguna situación que está pasando en nuestro ambiente. Esto nos hace sentir que no podemos confiar porque probablemente tuvimos una pareja que nos engañó y ya no podemos confiar en nadie y por eso me toca aislarme o me toca retirarme de un entorno social o decir no a cualquier persona que se me quiera acercar. Y aunque hayan personas, yo igual me puedo seguir sintiendo solo. Esto impide mucho disfrutar relaciones sanas porque definitivamente no soy capaz de mantenerlas y aquí es clave que nosotros sanemos. Para poder no tener una soledad no deseada, es clave que sanemos esos micro abandonos de infancia que tuvimos. Todos los tuvimos, ya sea porque mi mamá tuvo que trabajar todo el tiempo y yo me quedaba mucho tiempo solo, ya sea porque mis papás me abandonaron, ya sea mil situaciones. Tuve una pareja de joven y esa persona se fue y me abandonó y yo estaba en, no sé, en embarazo o alguna situación. Cada uno de ustedes saben qué situaciones les hicieron sentir que estaban abandonados y es importante trabajarlas para evitar esto, la soledad no deseada. En este instante, lo que tenemos en el mundo es hambre de compañía. Es la sensación o estado de falta de alguien. Eso es la soledad no deseada. Y aquí es clave que podamos fomentar el círculo de amistades para evitar al máximo la soledad impuesta. Y en la vejez, ¿por qué muchas veces existe la soledad no deseada en la vejez? Y aquí les voy a dar un dato. No solamente en la vejez hay soledad. Los estudios han demostrado que las etapas de la vida en las que más tenemos un pico de soledad es en la adolescencia, en la adultez joven y en la vejez. O sea que la vejez no es exclusiva, la soledad no es exclusiva de la vejez. Para que las personas que tengan adolescentes acá en este espacio lo tengan en cuenta. Sus jóvenes también pueden sentir que están solos y aún así no desean sentirse así. Si me regalan de pronto un poquito el micrófono, lo pagamos un momentico. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y por qué yo tengo o por qué tengo impuesta la soledad en mi vejez? Esto es clave que lo tengamos en cuenta. A veces decimos que la persona quiere estar sola, pero no pensamos qué es lo que está pasando con esta persona. Muy probablemente tu persona mayor o tú puedes estar perdiendo alguna habilidad física. Y esa habilidad física me impide o me da vergüenza que las demás personas la vean. Además, puedo llegar a tener una pérdida de habilidades cognitivas, pérdida de la memoria, la desorientación y me da vergüenza que mis compañeros o amigos o el grupo social al que asisto se dé cuenta que a mí se me olvidan las cosas porque me hacen sentir vergüenza, ¿sí? Los duelos, la pérdida de la pareja, pérdida de los hijos, de los amigos, la pérdida de cualquier red de apoyo hace que la persona se aísle mucho más. Sensaciones de inutilidad e incapacidad. ¿Para qué voy a tal lugar si no me puedo mover? ¿Para qué voy a tal lugar si se me olvidan las cosas? Entonces, ¿para qué cocino si definitivamente se me olvida después apagar el fogón? Empiezo a sentir a tener una sensación de inutilidad que lo mejor es no ser tan inútil y quedarme encerrado en un lugar. Y aquí es clave lo que nosotros que estamos alrededor de personas mayores probablemente podamos hacer por ellas. La sensación de ser una carga, esa sensación de me tienen que cambiar un pañal, tienen que velar por mi alimentación, la persona no me tiene de pronto tanta paciencia, soy agresivo y no sé cómo manejarlo y eso hace que la persona también se aísle mucho más.
que cuando pregunta algo le contesten mal o le contesten con un grito. Yo a usted ya se lo dije, mamá, yo a usted ya se lo repetí, papá. Y esa sensación, lo único que genera en el cerebro de la persona es un alto y elevadísimo cortisol y se está envenenando con el propio cortisol. Se silencian porque se quejan de que ya contó, se les silencia porque se quejan de que ya se les contó la historia. Cuando visitamos a nuestros abuelos o a nuestros padres, nos cuentan a veces la misma historia y ya es como, "Ay, ya me la contaste". Entonces la persona empieza a ensimismarse y a evitar el contacto social. Todo esto hace que la persona se aísle. ¿Qué hacer? Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacer? ¿Y qué hago con mi persona mayor si se aísla? Y digamos que esto ayuda más que la propia medicación. ¿Se puede dar medicación? Sí, la psiquiatría da medicación para ayudar a minimizar las sensaciones que está teniendo la persona, sí, pero estas actividades que les voy a poner aquí ayudan más que la propia medicación para una persona mayor. Buscar cursos y actividades en mi localidad, ¿sí? Algo de lo que la persona haya sido muy habilidoso o que le guste mucho, eso es lo que la persona tiene que buscar para hacer en su localidad. Ir a grupos de lectura. Eso también es bien importante, ya sea porque vamos a un grupo de lectura o a un grupo de historia, pero esto lo que hace es que yo pueda mantener un grupo social el cual tiene el mismo interés que yo. Hacer parte de grupos de charla sobre temas de interés como este. Este es un grupo donde ustedes están con personas que les interesa el mismo tema que a ustedes, o sea que se están cuidando y protegiendo. Aprender un idioma o manualidad. Muchas veces se trabaja con el tejido que la vez pasada hablábamos con una persona que trabaja directamente con personas mayores en temas de emprendimiento y decía, el tejido es algo que siempre ha estado y que poco se monetiza. Pues qué chévere que podamos a veces retomar este tipo de cosas y si es posible, monetizarlas. Y si soy cuidador o familiar cuidador, ¿qué pasa? Yo también me siento solo, no solamente la persona mayor que yo cuido se siente sola. ¿Y qué pasa conmigo? Esa es una pregunta muy común. Y no sé, seguramente esta pregunta va para ustedes, si es, ¿alguna vez se han sentido que no están preparados para cuidar a su familiar? ¿Se han sentido así? Escriban en el chat, cuéntenos. ¿Ustedes han sentido que no están preparados para cuidar a su familiar? ¿Se han sentido solos en este proceso de acompañamiento, a veces a su familiar? Esta es una forma de inseguridad, Sí, claro. ¿cierto? Claro que sí, a veces sentimos que no estoy preparado. Mañana no hay ni pollo, ni carne, ni Y tripa, cuando ni estaba yo por longaniza, allá, ni nada. Bueno, es una forma de inseguridad. Esto es normal, sentirnos así es normal. No es debilidad y no es incompetencia. Sí, de pronto me ayudan con el silencio, apagando los micrófonos. Yo les agradezco. Es que no, Ya miramos a al final ver. depende también mucho de los países destino. No sé si de pronto me pueden ayudar con cerrar los micrófonos. Como Argentina y Chile, que son pueblos Luisa, lo que Listo, pasa es aquí que tú tienes encontramos. administración, entonces yo no los puedo cerrar. No, sí, bueno, listo, miramos a ver si de pronto. No, acá no puedo. Ya encontramos. No depende de uno. Ay, no sé. Nosotros en Venezuela ya ni siquiera ofrecemos Estados No Unidos. sé, voy a poner esto. Nosotros tenemos 10 el año. Ni siquiera lo ofrecemos. Ay, no la logro. Alternativas. Bueno, vamos a seguir. Entonces, si la persona de pronto nos escucha y nos ayuda de pronto apagando el micrófono, se los agradecemos enormemente. ¿Listo? Esperemos que nos escuche. Bueno, yo sé que esto que les estoy mencionando de alguna forma nos genera inseguridad y como les menciono, esto es muy normal. Esto no es debilidad ni incompetencia de parte de nosotros como cuidadores. Es normal sentirnos así. Lo importante es saber qué hacer y que podamos actuar. ¿Listo? Entonces, Profesora, es normal profesora, sentir algo que se llama... Ay, ¿qué pasó? profesora, usted Espera, tiene Luisa, es que ahí, te quité el hospedaje para cerrar esos Dale, micrófonos ok. que no escuchan y ya te lo vuelvo a dar. Discúlpame, pero es que no. tranquilo, no pasa nada. Yo creo que a veces se nos encienden los micrófonos.
pero listo ya. Listo, ya te veo otra vez el hospedaje. Listo, perfecto. Listo. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, aquí yo pues les estaba comentando que es muy normal tener todos esos sentimientos que nos generan como culpa y vergüenza, ¿sí? Y alguna vez, seguramente, ustedes han evitado hablar sobre sus sentimientos o los síntomas de su familiar, su comportamiento, entre otros. Y no solamente es una afirmación, sino también es una pregunta. ¿Les ha pasado? ¿Les ha dado vergüenza hablar un poco sobre cómo se sienten, sobre los síntomas que ha tenido ese familiar que ustedes cuidan, el comportamiento a veces que se vuelve muy difícil de manejar, la agresividad? ¿Qué dirían? A veces el cerebro juega una mala pasada y es, ¿qué dirían los demás sobre cómo yo cuido? De pronto creen que yo no estoy cuidando bien a mi familiar y por eso yo siento vergüenza o siento culpa, a pesar de que sí lo estamos haciendo bien, porque los estamos haciendo con las herramientas que tenemos. Entonces, aquí la cuestión es, no hay nada de malo por sentirlo, porque es cierto que esto genera angustia, ¿sí? La enfermedad de nuestro familiar, quiero que se queden con esta frase, no es un reflejo de nuestra competencia como cuidadores, ni el valor de nuestro ser querido. El avance a veces de la enfermedad, como lo es la demencia tipo Alzheimer, no es un reflejo de cómo ustedes lo cuidan siempre, porque eso es una enfermedad progresiva, ¿sí? Pero esto tampoco le quita el valor a la persona como persona, la persona que lo tiene. Entonces quiero que se queden con esta frasecita y guárdensela porque lo que ustedes hacen es maravilloso. La soledad aumenta el riesgo de sufrir depresión y cuando entramos en un bucle de depresión, lo que sucede es que llegamos a tener pensamientos de ideación suicida. ¿Y sabían ustedes que una de las poblaciones con más altos índices de suicidio es la población adulta mayor? Porque no quiere ser una carga, porque siente que no tiene esa red de apoyo suficiente, porque ya no quiere más sentirse solo. Todo esto es una espiral, ¿sí? Todo esto es una espiral y podemos llegar a evitar el contacto con otras personas, a tener desapego y a sentir soledad. El aislamiento no es un resultado inevitable de ser cuidador. Ustedes no pueden creer que porque son cuidadores inmediatamente están siendo personas que se deben aislar. No puede pasar esto. Sí tenemos que modificar y adaptar esta nueva forma de vida, pero no podemos dejar de lado esas cosas que me favorecen en mis, como en lo que genera, mentiras, no en lo que genera, sino en mi fuerte que es, o en mi base de la pirámide, que es la que es la que otra vez se nos activó. En la base de la pirámide de lo que son mis necesidades, dentro de esas están las necesidades sociales. Entonces, por eso es muy clave que nosotros a este cuidado que ahora estamos haciendo, adaptemos un poco la forma en cómo estoy socializando. La adaptemos, más no la eliminemos. ¿Mm? ¿Y qué hacer para tener más tranquilidad y evitar la soledad si soy cuidador? Y aquí es muy clave empezar a tener hábitos de cuidado hacia sí mismos. Y yo sé que ustedes me van a decir, no, Luisa, no tengo con quién dejar a mi familiar y no tengo apoyo, no puedo, yo tengo que estar 24/7 con mi familiar, yo no puedo hacer nada más. Yo sé que ustedes me van a decir eso, porque sé que no es fácil estar 24/7 cuidando a alguien, pero tenemos que buscar un hábito nuevo que les ayude a su autocuidado. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles hábitos se pueden tener que son de autocuidado? Si nos los pueden escribir, sería muy genial. Escríbanos, ¿cuáles son los hábitos de autocuidado que una persona, no ustedes, que una persona puede llegar a tener? Hábitos de autocuidado. ¿Qué actividad y qué hábito se te viene a la cabeza cuando hablamos del autocuidado? No sé, puede ser pintarme las uñas, puede ser tomarme un café mientras tomo el sol. ¿Qué actividades de autocuidado se les viene a la cabeza? Porque son cosas que a ti te gustan y que te tienen que hacer feliz a ti. Como por ejemplo,
crear una buena intención en la mañana, desde la mañana intencionar el día por medio de una oración, son 5 o 10 minutos, eso es un hábito, eso es una forma de autocuidarte. Hacer ejercicios de relajación por 10 minutos, ir al gimnasio es clave, y ya que nosotros estamos avanzando todos los días en edad, es clave que hagamos actividad física, no fuerte, pero sí que la hagamos. Hacer zumba, hacer aeróbicos, leer y pintar, salir a caminar en el parque, hablar con un amigo por videollamada. A veces no me tengo que encontrar personalmente porque sé que probablemente el tiempo lo tenemos más limitado, pero sí sería bien clave que pueda hacer una videollamada. Darse un masaje facial, un masaje de pies, un baño relajante, que el momento de la ducha sea solamente para ustedes escribir un diario. Perdón, Esos son, ¿sí? pero a veces uno ya se siente virtual. Todo es por videollamada. Es Gracias. verdad, todo, claro que sí. Y si tú sientes que eso ya no te está generando tanta sensación de bienestar, entonces tienes que salir. Ahí ya tienes que salir. Tu mente y tu cuerpo ya te lo está pidiendo, ¿sí? Te está diciendo, sal, ve a la actividad de zumba de la mañana en el parque los domingos, sal, ve a arreglarte las uñas, sal, ve a hacer ejercicio en el gimnasio si puedes lo más temprano antes de que tu familiar se despierte, pero empezar a tener actitudes de autocuidado para poder mitigar los riesgos que tiene el hecho de tener la soledad no deseada, ¿sí? ¿Alguien más quiere participar? Sí. Perdón, buenas noches. Dale, buenas noches. Yo digo, por ejemplo, yo soy cuidadora particular. Ujú. Bueno, uno en su trabajo, o sea, a veces son las 24 seguidas. Ujú. Llega uno a la casa ya en la noche, a veces no, porque tiene que seguir de esto, no tiene el tiempo suficiente para uno hacer nada de eso. Y si uno, por ejemplo, muchas veces se sienta un momentico, la familia le va a llamar la atención. Le dice, bueno, usted está con mi familiar, está con mi mamá, o está con mi papá, o está con mi tío, con mi hermano, y se le está pagando, es por eso, porque a mí me ha sucedido. Se le está pagando es para que lo cuide, no para que venga a sentarse. Bueno, aquí sabes que se me viene a la cabeza una alternativa maravillosa que puede pasar y es realiza actividades de autocuidado con la persona que estás cuidando. Por ejemplo, realizan una actividad estábamos hablando ahorita, de pintarnos las uñas, de tomar el sol y tomarnos un café. Esos son momentos de autocuidado que tú puedes tener con la persona que cuidas, pero también es clave que tú las tengas de manera propia y personalizada. En el momento en que tú finalizas los turnos y que tú vas y te retiras a tu casa a descansar, es importante que identifiques cuál actividad es de mucho gusto tuyo y que tú la realices en el momento en que tengas libre. Como vieron, hace un momento hablamos de intencionar en la mañana. Hay personas que su actividad de autocuidado es leer la Biblia. Hay personas que su actividad de autocuidado es hacer una oración e intencionar el día. Esos son microactividades del día que se pueden realizar, pero es importante que esas actividades de autocuidado que ustedes están dando siempre estén relacionadas también, por lo menos o mínimo una, esté relacionada con un tema social, con la interacción con un amigo, ese amigo que me hace reír, esa persona que yo conozco desde hace años y con la que yo he hecho, voy a decir la palabra chisme, y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Eso es una actividad de autocuidado para tu cerebro, ayuda a desinflamarlo. Además, se suben los niveles de oxitocina, porque la oxitocina es la hormona del amor y es la que nos genera calma y es la que nos ayuda, siempre está activa cuando hay contacto, ¿sí? Entonces, siempre que tú pienses que vas a hacer, que dices, estoy cansado, voy a llamar a un amigo, recuerda que tú lo que estás haciendo es elevando tu hormona de oxitocina, ¿sí? Intenciona, o sea, ten siempre presente que cada vez que voy a hacer esto, mi hormona de oxitocina se va a elevar porque voy a sentir paz, calma, tranquilidad, me voy a sentir querido. Y estás invitada a aumentarla y a disminuir el cortisol, que es el estrés, el que nos inflama, el que nos hace poner de mal genio, el que nos hace dar ganas de llorar. Siempre la intención es bajar el cortisol y subir la oxitocina y la dopamina, que la dopamina es la hormona de la felicidad.
es la que nos genera como el placer inmediato de llamar a alguien. El solo hecho de llamar ya te estás cuidando, de hacer una videollamada ya te estás cuidando. Por eso aquí hay algo que estoy poniendo y es la identidad. Define qué te gusta, qué es lo que te hace feliz a ti. ¿Hacer una llamada? ¿O te hace feliz ir a una clase de Zumba? ¿O te hace feliz leer la Biblia? ¿O un libro? ¿O salir a pintarte las uñas? Esa se tiene que definir. ¿Qué es eso que a ti como cuidadora te gusta? ¿Sí? ¿Qué es lo que te A mí, apasiona? Dime. disculpa, buenas noches, disculpa. Hola. A mí sí me gusta, y no, más que me gusta, me encanta la soledad y el silencio. Bueno, Y esas son usted ha dicho referente a la reflexión bíblico, que también desde el silencio a la escucha. Es eso lo que me encanta hacer más de una a dos veces. genial. Mira, que no todas las personas están, o sea, si obligamos a una persona que le gusta la soledad salir, interactuar, lo único que vamos a hacer es todo lo contrario, vamos a elevar más ese cortisol y a disminuir la oxitocina. Entonces uno tiene que saber, por eso definan ustedes su identidad. Soy una persona más bien silenciosa, reservada, que le gusta la tranquilidad, entonces probablemente lo que eleva mi oxitocina, lo que me genera la calma, lo que me genera la sensación de, el que es mi hormona del amor, la sensación de tranquilidad, entonces puede ser quedarme en mi casa, en silencio, leer. Esta es la parte de la identidad de la que hablo, ¿sí? Define entonces qué te gusta. ¿Te gusta conversar con otros o te gusta la tranquilidad y el silencio? Crea la persona que quieres ser, ¿sí? Dedica por lo menos 15 minutos a hacer algo que te gusta y disfrutes mucho. La calma, el ejercicio, escuchar música. La música eleva la hormona, la dopamina y nos hace sentir felices. Si ustedes se sienten tristes, pongan música, la música que más les gusta y les aseguro que la dopamina va a estar hacia arriba en nuestro cerebro. Para esto es clave que definan cuándo y dónde harán eso que ustedes están proponiendo, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer meditación, voy a empezar a hacer meditación porque me gusta el silencio, me gustaría conocerme a mí misma y voy a hacer meditación de 6 a 6:20 de la mañana porque mi familiar o la persona que cuido se despierta a las 7 de la mañana, ¿sí? Entonces, de 6 a 6:20 voy a hacer relajación. Y si de pronto eso que estás proponiendo no es tan atractivo para ti, vamos a coger, o resulta difícil, vamos a coger un calendario que sea visible para ti. Y, por ejemplo, si quiero empezar a trotar, entonces voy a empezar a trotar, pero decir, voy a empezar a trotar el lunes y lo voy a hacer durante todo un mes seguido. Ese se vuelve un objetivo difícil de alcanzar, pero si lo tengo en un calendario, cada vez que vaya a trotar, llego y en mi calendario pongo X, hoy ya salí a trotar. Entonces ya tengo el otro día visualmente una motivación y es mi motivación intrínseca, o sea, la de adentro va a salir y va a decir, necesito marcar este otro día, entonces necesito salir a trotar y cuando llegue voy a marcar este otro día, ¿sí? Porque a veces necesitamos una ayudita para que nos motivemos también a hacer esas actividades. Las actividades que ustedes tienen que hacer tienen que ser obvias, o sea, algo que les guste, atractivas para ustedes, dependiendo de sus gustos, deseos y pasiones. Deben ser fáciles y deben ser satisfactorias, que cuando ustedes las terminen de realizar se sienten muy bien. Siempre es clave, como les digo, para evitar el tema de la soledad no deseada, que dentro de estas actividades de autocuidado que ustedes realizan, también esté involucrada las actividades sociales. Buscar un grupo, si eso les da la tranquilidad y los hace sentir bien, buscar un grupo de interés, que tengan algo en común, el tejido, lo que es el bordado, lo que es la pintura, lo que es la lectura, lo que es la danza. Siempre busquemos un grupo de interés. ¿Listo? Y pues aquí les quiero finalizar con este tema y es, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo hacemos para que pasemos de la soledad no deseada que nos hace sentir tan ansiosos, tan tristes, tan depresivos y nos puede llegar a llevar a pensar en la ideación suicida? Pues el contrario de esto es sentir felicidad. Y la felicidad básicamente es participar en actividades llenas de significado para cada uno de ustedes y estar conectados con personas que a ustedes les importen, que a ustedes les importa a ellas, que se preocupan además, ¿sí? Recuerdan que empezamos este espacio yo preguntándoles,
Si ustedes tuvieran una emergencia a medianoche, ¿han pensado a quién podrían llamar? Si no tienen a esa persona, nos toca empezar a activar esas relaciones. Tenemos que empezar de nuevo a acercarnos porque siempre necesitamos tener una persona que es nuestro lugar seguro. Todos queremos algo de placer momentáneo y nadie quiere sentir que su vida no tiene sentido. Ni la persona mayor que está en casa perdiendo sus habilidades y que siente que por esas habilidades que pierde debe quedarse en casa encerrado porque es mejor no hablar porque de pronto lo que hablo puede ser juzgado porque no recuerdo bien, porque no puedo manejar bien mi lenguaje o porque estoy caminando mal, porque tengo dificultades. Tanto el cuidador que se siente en un estrés inmenso porque no tiene tiempo para sí, porque probablemente la persona a la que cuido no brinda ese apoyo que yo necesito de manera emocional y por el contrario se vuelve mucho más difícil porque no hace las cosas que yo necesito que por lo menos haga para poder que la persona esté de la mejor o en condiciones más óptimas. Para estos dos casos, siempre recuerden que le tenemos que dar sentido a la vida y que el sentido se lo damos con cosas pequeñas y momentáneas, pero que ese sentido nos lo da estar con otras personas y compartir nuestros momentos con otra persona. ¿Otra o otras? Perdón, mi pregunta, o sea, pregunta, ¿cómo le digo yo? Como un consejo, como no sé. Por ejemplo, yo tengo algo que me parece como erróneo de parte de un familiar. La señora tiene Alzheimer. Encamado. Pero ella pide que ella quiere ir a misa, que ella quiere salir, pero el familiar no le permite, las hermanas no permiten eso, de que ella ni siquiera que la saque uno a la puerta siquiera, y ella es esa felicidad, dice, sáqueme, pero no dejan porque les da pena, creo yo, esto porque yo he tratado de hablar con ellos, pero no, usted limítese a su trabajo, a cuidarla, pero no a ponernos órdenes. Yo dije, no estoy poniendo órdenes, eso es pues de mi punto de vista, y ella pide, me parece que pues yo soy la que, yo voy a sacarla, yo voy a ir con ella a misa, yo voy a consentirla. Mío, no, aquí la orden es, no se asoma ni a la puerta, está en la casa, de aquí no se va. Entonces, ante eso uno queda maniatado totalmente porque uno no puede hacer nada, aunque le duele el corazón. Claro, y ante este tipo de situaciones, uno, pues si somos personas que probablemente estamos cuidando a alguien más y nos están pues pagando por el servicio de acompañamiento y cuidado, debemos respetar mucho las decisiones de la familia. Pero dos, si ustedes tienen la posibilidad, hay algo que pasa mucho y es que los familiares escuchan a los médicos. ¿Sí? Si de pronto un médico los visita, si de pronto existe la posibilidad que los podamos acompañar al médico, es clave que le digamos al médico situaciones que sentimos que de pronto pueden llegar a mejorar la calidad de vida de la persona para que nos ayude a reforzar eso con la familia, ¿sí? Yo sé que en ocasiones, digamos que la mayoría de las personas que hacen el ejercicio de acompañar y cuidar quieren hacerlo lo mejor que pueden dentro de su trabajo, pero también hay unos temores en la familia, por ejemplo, que se caiga y se golpee, ¿sí? Conozco un caso muy cercano donde la persona se golpeó y se activaron muchas enfermedades adicionales y seguramente pues no pensaban que esto iba a pasar, ¿sí? Y no fue por un descuido, fue un golpe inesperado, entonces a veces también son temores que la familia tiene por procesos previos o experiencias previas que han pasado. Ahí es clave siempre que te puedas apoyar en otro profesional, si la ve un médico, que te puedas apoyar. O, por ejemplo, mandarles información, ¿sí? Esto, por ejemplo, va a quedar grabado y va a quedar guardado. Les pueden compartir el video a la familia. Miren, escuché sobre esto, de pronto les puede servir. Y ellos lo pueden ver también, ¿sí? Mandarles información que sea clave y que probablemente si no lo reciben de nosotros, lo reciban de alguien más. Doctora, una pregunta. Muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Una pregunta. Bueno, todas estas clases que hemos visto, habíamos hablado
la vez pasada de dónde queda entonces la felicidad de ese anciano, dónde queda la felicidad si no se le puede dar ese gusto, ¿sí? Lo habíamos hablado con el profesor Juan Carlos, es que se llama. Ujú. Y entonces pienso yo, o sea, considero que es así, que al evitarle la libertad a una persona, pues está cometiendo un delito, ¿no? Y te lo digo porque quería comentarlo desde hace rato. Tengo una amiga que conoce, bueno, una señora que conoce hace poco, y ella me cuenta que en un ancianato y en varios ancianatos de acá de Villavicencio que cuidan los abuelitos, les dan mucho maltrato, los tratan muy mal, los bañan con agua fría en fila, los ponen en fila y los bañan sin importar que ellos aguanten frío. Entonces, ahí es donde yo voy, ¿dónde está el amor hacia esas personas? ¿Dónde está? Si no lo hacen ni las familias, mucho menos lo hacen las personas que cuidan los abuelitos en los ancianatos. Entonces, cuando tú dices que nos toca hacer caso omiso a respetar las decisiones de los familiares, pero entonces, ¿dónde está el amor y el respeto hacia ese abuelito? ¿Sí? Que pues tal vez no es muy consciente de las cosas, pero que de todas maneras es un ser humano y es entendible que necesita salir, que necesita que se le dedique amor, que se le dedique tiempo, ¿sí? Y que yo creería que si a un niño se le está brindando, se le está atajando, se le está encerrando, para mí eso es maltrato, igual que sería con una persona de la tercera edad. Claro. Bueno, pues Sí, dale, Juan Carlos. La chica tiene razón en una parte de lo que dice. En cuestión a los geriátricos, yo trabajo en un geriátrico ya hace bastantes años y nosotros en geriátricos jamás, yo tengo 4 y 5 años, nunca hemos bañado a un abuelo con agua fría, nunca, porque muchas veces se nos ha dañado el calentador y nosotros en ollas grandes donde mismo donde se hace la comida a veces nosotros bueno, hacemos calentamos agua y llevamos a los baños y bañamos a los abuelos con agua tibia climatizada. Eso sí no creo que no son en todos los geriátricos. Por otro lado, otro tema que la señorita tocó fue de que dónde está el amor y el cuidado, el cariño que se dan a los abuelitos. Ese tema se tocó en la clase pasada. Y en cuanto a dónde está ese amor y ese cariño, es vocacional. Yo digo que eso es vocacional. Es algo que cuando usted le nace de corazón cuidar a otra persona, así no sea su familiar, usted lo hace con amor y cariño, porque cuando uno no siente esa vocación, ese amor, no debería de cuidar una otra persona, así no sea familiar. Es que Muchas así gracias, sea familiar, perdón, sea Ernestina. familiar. Ernestina, Mercedes, por favor. Es que nos estamos yendo del tema de hoy, ¿cierto? Estamos ya hablando de otros temas. Por favor, recuerden que eso lo hemos visto, que no nos debemos mencionar o referir a las personas mayores con los términos de abuelito. Eso lo hemos visto muchísimas veces y no podemos seguir con ese tema porque eso hace parte de lo que está. Luisa, hace rato Guillermo muy juicioso está con la mano levantada y no lo han dejado hablar porque... Claro que sí, adelante. Ok, muchísimas gracias, doctor. Un placer, ¿verdad, doña Luisa, licenciada Luisa? Referente a esto, basándonos directamente a lo que estamos tratando el día de hoy acerca de la soledad, les quiero indicar que es un conjunto de todo, porque primeramente, yo creo que hoy voy a enfatizar ciertos puntos de lo que están tratando y los voy a englobar en un solo aspecto, y es, primeramente, el cuidado o el amor hacia el paciente es propio. Antes de entrar a un cuidado, la primera pregunta que se realiza es, ¿qué desea el familiar?
Porque aunque suene brusco y aunque suene un poco más directo, es así. ¿Por qué? Porque yo he tenido varios pacientes y muchos digan, queremos que nuestro padre o nuestro tío, etcétera, la persona que vayas a cuidar, tenga una mejora, pero realmente no la quieren. Lamentablemente es así. Estoy en un cuidado en el cual la primera pregunta que yo es, ¿qué es lo que desea? Y cuando vieron cierto progreso, estoy hablando de un paciente de Alzheimer que apenas vocalizaba monosílabos, exactamente 4 monosílabos. Entonces, esta persona estaba completamente aislada. Estamos hablando de una soledad. Estamos hablando de ese tema, soledad. Esta persona, con ese estado de soledad, aislamiento, no tenía ningún tipo de movilidad, tenía lo que se le llama obesidad sacropénica, tenía úlcera, tenía un sinnúmero de patologías, desde signos vitales, etcétera. Entonces estaba en un completo abandono. Y volvemos a lo mismo. El deseo del querer ayudar a otra persona es mutuo cuando realmente se expresa con otros familiares o con otras personas allegado a esta persona, quieren verdaderamente un progreso. Pero si distintamente te dicen a ti, queremos que él progrese, y tú ves lo contrario, yo creo que es mejor no insistir. Quedan dos opciones. Una, o sigues con el trabajo y te haces el tonto o la tonta, o dos, tomas capturas, lamentablemente, repito, lo afrontas, lo llevas a un estado y lo confrontas. Sabes muy bien que vas a perder tu trabajo, pero que estás ayudando a otra persona. ¿Ve? Guillermo, Entonces, muchísimas seamos gracias. realistas. Muy importantes tus comentarios. Quisiera, pues, para que pueda escuchar a todos, Claudia Ramos tenía la mano levantada, por favor. Ok, entonces si gusta, corto aquí, porque como dijo el doctor, he tocado creo que varios puntos, pero sí, realmente no englobo, pero he sabido mucho de lugares en donde lugares geriátricos han tenido este tipo de trato que la compañera ha indicado. Se ha evidenciado, se han grabado y muchas veces se han llevado a lugares, pero repito, estás sacrificando tu trabajo por el hecho de ayudar a otros seres humanos, pero sabes muy bien que la penalidad es la consecuencia hacia tu familia. El hecho de no tener más trabajo y posteriormente han habido, porque yo los he sabido muy bien, han habido amenazas ante tu persona. Entonces, hay que saber muy bien a lo que se va a enfrentar uno. Los dejo. Muchas Feliz gracias, tarde. Guillermo. Bendiciones a ustedes. Gracias, Guillermo. Doctor, discúlpame que yo continúe con el tema, ¿no? Yo simplemente he querido aprovechar estos momentos para poder darles a conocer este tema en caso de que ustedes puedan hacer algo por esos abuelitos que están recibiendo maltrato en los demás ancianatos. Bueno. Acuérdese que debemos decir adultos mayores, no, esos términos son una forma de maltrato, Ángel. Claudia, por favor, seguimos. Hola Luisa, un saludo muy especial. Hola, Claudia. Qué gusto verte. Qué rico tener ese tema, qué buena exposición del tema. Lo único que quería decirles y un poquito recordarles a los cuidadores ante todas esas inquietudes que tienen es que no existe un mundo perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, aún en la vejez, aún en ciertas condiciones, la perfección no existe. No existen todos esos equilibrios que quisiéramos tener. Y entonces, en eso tenemos que ser cuidadosos. La participación de nuestra vida en la comunidad es muy importante y la forma como lo hagamos.
es esencial. Por esa razón, estas formaciones, estos compartir, estas urgencias por saber clasificar, saber los derechos, saber cómo podemos acudir a un profesional, un poco sobre la línea de los cuidadores. Acuérdense que siempre tenemos otros que nos pueden ayudar. Siempre hay alguien que sabe un poquito más. Siempre está la ley, siempre está el apoyo espiritual, siempre está el apoyo psicológico, que hoy lo hemos visto en todo su esplendor, y todas esas cosas que intuitivamente podemos manejar. Entonces, un poco la ansiedad que nos puede llevar a todos estos temas, la ansiedad de querer arreglar muchas cosas. En el caso de Ángelus, yo no sé si se llama así, que está que está hablando sobre el tema. Esto sucede en todos los niveles, en los lugares donde hay niños pequeños, en los jardines, donde hay adolescentes, las cárceles, en todos donde tenemos que tener un ojo cuidador, un ojo observador y un ojo que también denuncie, por supuesto, porque esto, como les decía, no hay un universo perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, es cierto, hay instituciones, hay instancias. No quedarnos callados es una buena opción, por supuesto, es una cosa que debemos hacer. Y otra cosa que quería agregar, que me pareció muy buena de toda la conferencia, perdón por esta intermisión, de toda la conferencia, es eso que tú has llamado microactividades, microespacios, con respecto a todas esas inmensidades de angustia y de tiempo que le falta a un cuidador. Entonces, entender que los pequeños espacios dentro de todas esas rutinas se vuelven inmensos en ayudas. Qué maravilla, Luisa, qué bueno que los dejemos todos como una gran respuesta a un poco lo que comentaba de que nadie puede, que nos hace falta. Poco a poco, esto es cuestión de muy poco a poco, de pocos tiempos. Nosotros quisiéramos cambiar todo en un día, quisiéramos que eso fuera un milagro. Muy buena la recordación de que estamos ante deterioros progresivos. En el caso de la vejez es progresiva. La parte biológica, física es progresiva, la tenemos que tener en cuenta, no nos volvamos un poco fantasía en que vamos a echar para atrás. Entonces eso es importante. Y esto me pareció muy importante de los microactividades, microespacios y todo. ¿Por qué? Porque esto de una vida significativa es eso, en una postración, en una demencia, son unos pequeños espacios donde logramos cosas. Y es ahí donde tenemos calidad de vida. Entonces, gracias, yo quería darte las gracias y sobre todo eso de que nos demos cuenta que en muy poquitas cosas, en muy poquitos espacios, haciendo conciencia de lo que estamos haciendo en cada momento, vamos mejorando y vamos ayudando. Yo sé que a veces se nos sale la personalidad salvadora, ahí la que quiere hacer, la que quiere hacer todo, la que quiere solucionar, pero somos apenas unos seres humanos. Muchas gracias y muy agradecida por eso. Muchísimas gracias, Luisa. Con muchísimo gusto, y yo les quiero cerrar con una cosa que siempre he mencionado y que lo he visto porque he podido, digamos que, avistarlo en las diferentes, en los diferentes grados socioeconómicos que tenemos acá en Colombia. Nunca se olviden de esto. Todos, sin importar si soy rico o pobre, si soy gordo o soy flaco, si soy alto o soy bajo, todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables. La soledad no deseada la tiene el que tiene mucho dinero y el que no lo tiene. ¿Sí? Esto no es exclusivo de un grupo poblacional o de un grupo socioeconómico netamente. Vulnerables somos todos. Vulnerable eres tú, que estás en tu casa y que probablemente estás presentando la soledad no deseada. Eres vulnerable y te autovulneras cuando dejas de hacer cosas para que tu cerebro esté sano. Los quería dejar con esto porque creo que es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno.
Luisa, muchísimas gracias. Y yo pues quería terminar también que la soledad no deseada también se presenta que la persona mayor o cualquiera persona vulnerable, la persona vulnerable puede estar rodeado de muchas personas y puede estar solo. No es solamente la cantidad de personas, sino la calidad de la compañía. Y esto es un mal que está creciendo todos los días en la población mayor, que es una responsabilidad de nosotros los cuidadores integrales poder trabajar este tema y darles calidad de vida. Ya no me queda más sino agradecerles a todos. Luisa, a ti muchísimas gracias, como siempre, excelente tu exposición. Las personas que participaron, que nos acompañaron, después podrán ver la grabación de este espacio. Y entonces quedamos así. Y mil gracias, un abrazo cuidador. Recordarles que ya en julio tenemos el encuentro del cuidado aquí en Bogotá, que pueden asistir presencialmente o también virtualmente. Estamos compartiendo la información. Un abrazo cuidador a todos, Un abrazo. muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Buenas noches a todos, gracias. Amiga, muchas gracias por la invitación, muy Gracias, queridos. Gracias. A ustedes, somos la comunidad de cuidadores más grande de América Latina y el Caribe. En la Red Latinoamericana de Cuidadores, seguimos